todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. ¿Os apetece ver una transformación increíble? Quedaros que esta es una de ellas. El cambio que da este mueble cuando lo pintamos es algo impresionante. Y no estoy exagerando, quedaros hasta el final que seguro que os va a encantar. Este enorme mueble Vassery de esquina es un mueble que en su día le ha costado a nuestros clientes una pequeña fortuna y aparte le tienen un cariño muy especial, pero tanto por las dimensiones que tiene como por el color oscuro pide a gritos un cambio de imagen y darle un toque más moderno y más actual. Pese a las dimensiones que tiene el mueble, por suerte lo hemos podido desmontar entero, lo hemos podido traer al taller, que siempre se trabaja mejor que en domicilio. Siguiente paso es quitar todas las partes que nos van a entorpecer a la hora de pintar, o sea, todas las bisagras, porque además las tiene rotas y vamos a tener que reemplazar todas las bisagras del mueble, todos los tiradores, con cuidado de no dañarlos, porque la idea es que vamos a mantener los tiradores originales. Vamos también a desmontar las puertas, vamos a desmontar los cristales, que veréis que tiene este sistema que ya nos hemos encontrado en otros muebles de esta misma época, que son estos junquillos de plástico que son muy endebles y que se rompen cuando los quitamos. Luego, para volver a colocar los cristales, le pondremos otro sistema de junquillo. Eso, paso, desmontar absolutamente todo lo que se pueda desmontar para facilitar luego a la hora de pintar. Una vez tenemos todo desmontado, pasamos a limpiar muy bien el mueble. Vamos a utilizar agua templada, producto jabonoso neutro y con ello vamos a limpiar tanto todo el interior como el exterior del mueble. Después de tener el mueble limpio y seco, pasamos con una lija de grano medio, una lija de 120 sobre todas las superficies. El objetivo es eliminar el brillo, crear mordiente. No queremos eliminar el acabado antiguo, hasta porque eso es muy complicado ya que se trata de un barniz de poliuretano, pero sí queremos que deje de ser tan brillante porque eso va a facilitar la adherencia de los productos que se apliquen a continuación. Después del lijado es importante eliminar los restos de polvo que se generan. Nosotros lo hacemos utilizando un trapo y también aprovechamos para limpiar el mueble entero otra vez, pero esta vez con alcohol. Esto nos garantiza que está completamente limpio y preparado para el siguiente paso, que es aplicar una mano de imprimación. La imprimación nos sirve por un lado para facilitar la adherencia de la pintura, aunque ya hemos lijado un poquito para crear mordiente, la pintura va a adherir mejor sobre la imprimación. Eso por un lado. Por otro lado, al ser una imprimación anti-manchas o anti-taninos, evita que aparezcan manchas después de pintar. Esto es muy importante principalmente cuando se utilizan tonos claros, porque estos muebles, principalmente muebles más antiguos, suelen llevar tintes que a la larga pueden llegar a traspasar el barniz y manchar la pintura. Y por último, va también a facilitar lo que es la cobertura, porque no es lo mismo pintar en un tono claro sobre un tono oscuro que pintar sobre un tono que ya es más claro, en este caso el blanco. O sea que imprimar nos va a ahorrar, entre comillas, un mínimo una mano de pintura.
Para aplicar la imprimación utilizamos un rodillo para las zonas lisas y para las zonas donde con el rodillo no llegamos bien utilizamos una brocha. Tener en cuenta que la imprimación puede llegar a estropear bastante las brochas o los pinceles, así que siempre os recomiendo que utilicéis una brocha mala o una brocha barata para aplicar la imprimación. No utilicéis las brochas específicas para Chalk Paint porque es una pena que se estropeen. Para pintar vamos a utilizar como habitualmente nuestra Chalk Paint de la marca Vintage y el tono que vamos a utilizar en esta ocasión no es blanco, es un tono beige, se llama Vintage Green. Antes de empezar a pintar, como habitualmente, es importante pasar con una lija fina por si quedara alguna imperfección. Hay veces que quedan acumulaciones de pintura o en este caso de imprimación en los bordes, pequeñas imperfecciones. Al pasar con la lija garantizamos que la superficie está bien lisa. Para aplicar la pintura, muy fácil, utilizamos brocha para las zonas de difícil acceso, para las zonas que no son lisas. En este caso sí es importante utilizar una brocha de buena calidad, a ser posible una brocha específica para Chalk Paint, y para las zonas donde se puede, pues utilizamos un rodillito de espuma. En total, en este caso vamos a necesitar 3 manos de pintura, ya que la cobertura no es de las mejores, entonces normalmente aplicamos la tercera mano con una mezcla de pintura y barniz. En este caso vamos a aplicar solo de pintura porque necesitamos esa mano para garantizar la cobertura perfecta. Entre mano y mano de pintura siempre es importante seguir pasando con una lija fina. Es indiferente el grosor, desde que sea fino, o sea a partir de 220, cualquier tipo de lija os vale. La idea es que el acabado sea lo más liso posible. Cuando ya tenemos la cobertura de pintura perfecta, entonces sí vamos a aplicar el barniz. Vamos a utilizar como habitualmente barniz al agua con un acabado mate. Y también como habitualmente, antes de barnizar, pasamos una vez más con una lija muy finita para que esté completamente liso. Para aplicar el barniz podemos hacerlo de varias formas. Podemos aplicarlo con una brocha y rodillo o podemos aplicarlo directamente con esponja, porque en este caso no tenemos que estar cambiando de herramienta. Lo importante es aplicar una capa fina uniforme de barniz sobre todo el mueble. Así se ve el mueble después de pintar. Queda bonito, pero es cierto que nuestra clienta no quiere que el mueble se parezca a un mueble lacado sin más, no quiere que parezca un mueble de IKEA. Entonces vamos a darle unos pequeños detallitos. Vamos a envejecer un poco
el mueble para que se siga viendo un mueble antiguo, un mueble vintage. En este caso vamos a hacer una combinación de técnicas. Vamos a hacer por un lado un decapado muy ligero. Es importante este decapado para nuestra cliente. No quiere que parezca golpeado, pero sí desgastado. Entonces con una lija fina, con la ayuda también de un cúter, vamos a hacer que destaquen las formas. Vamos a sacar la pintura que tenemos en las esquinas. Como ya tenemos una mano de barniz, nos cuesta un poquito más hacerlo, pero preferimos hacerlo así, que nos cueste un poco más, a que se decape demasiado, que sería lo que nos podría pasar si antes no hubiéramos aplicado esa mano de barniz. Una vez tenemos hecho el decapado, vamos a acentuar aún más este efecto vintage o efecto envejecido, en este caso utilizando ceras. Voy a utilizar cera marrón, la voy a aplicar en las zonas donde quiero crear esa sombra. En este caso son las esquinas, más o menos en los mismos sitios donde previamente he decapado. Utilizo cera marrón porque es lo que me pide este tono crema. Y si fuera blanco seguramente quedaría mejor hacer esto con la cera negra. Luego también depende mucho del gusto personal, al igual que depende del gusto, la intensidad del efecto que se da. En este caso queremos que sea algo discreto, no queremos nada exagerado, pero se podría conseguir un efecto mucho más dramático decapando mucho más o aplicando mucho más cera de la que estamos aplicando nosotros. Una vez tenemos aplicada la cera marrón, dejamos que actúe normalmente unos minutos, 5 minutos, 10 minutos, y a continuación pasamos con un trapo para eliminar el excedente. También utilizamos y tenemos siempre a mano lo que es la cera incolora. Por un lado, porque queremos dar una capa uniforme de cera incolora a todo el mueble para terminar de protegerlo, y por otro lado, porque la cera incolora va a ayudar a difuminar, que no se vean manchurrones, que se vea todo mucho más integrado. De hecho, si aplicáis una cera de color y os equivocáis y queréis removerla, eso se puede conseguir aplicándole la cera incolora por encima. Este acabado envejecido lo vamos a hacer en todo el mueble, entonces es interesante que el mueble esté completamente montado, o sea, las puertas en su sitio, para conseguir un acabado muy natural, para saber dónde hay que decapar y dónde hay que dar sombra. Antes de montar las puertas, pues tenemos que montar los cristales, recordar que le hemos quitado los junquillos que tenían, que se deshacían, y en este caso los vamos a reemplazar por estos que están hechos de cuerda. En realidad lo que sujeta el cristal son los clavos, no el junquillo en sí, así que nos es indiferente de qué material esté hecho. Normalmente están hechos de madera, pero en este caso, con las formas curvas, hacerlo de madera sería muy difícil. Entonces esta es la forma más sencilla. Además, el color de la cuerda es muy parecido al color de la pintura, con lo cual quedará
perfecto. Montamos los cristales, vamos a montar bisagras nuevas en todas las puertas y vamos también a colocar los tiradores de nuevo en su sitio. Hay que hacer nuevos agujeros porque inicialmente los tapamos, pues no estábamos seguros de si los íbamos a mantener al 100% o no, entonces tapamos los agujeros. Abrimos de nuevo, colocamos los tiradores en su sitio y ya con el mueble todo montado, sí le vamos a dar el acabado. Y la renovación llega a su fin. Nos quedan los pequeños detallitos como reavivar un poco el color dorado de los tiradores. Le vamos a aplicar un poquito de seda dorada, pero sin llegar a cubrir del todo. Solo queremos que brillen un poquito más. También aprovechamos para pintar los tornillitos que normalmente pierden el color cuando se desatornillen. No queremos que destaquen demasiado. La parte de pintura estaría concluida. Solo nos falta el último detalle que le va a dar un toque muy especial al mueble. Le vamos a añadir luz. Solo con el cambio de color ya hemos conseguido que este mueble, antes oscuro y pesado, se vea mucho más ligero y más luminoso, pero aún podemos hacer más por él. Vamos a aplicarle unas tiras LEDs por el interior para darle aún más luminosidad. Las tiras LED las vamos a aplicar en las cristaleras, o sea, en las zonas, en las puertas que tienen el cristal, que además vamos a reemplazar las baldas que tenía inicialmente de madera, las vamos a reemplazar por unas baldas de cristal para que la luz llegue hasta el fondo, y vamos también a aplicar las tiras LED en las zonas donde tenemos este embellecedor arriba que nos permite que la tira LED quede oculta. Lo que es justo el módulo central donde hace el rincón, ahí no vamos a colocar nada porque se vería, si os fijáis ahí, no tiene el embellecedor que tiene en los demás.
Y una vez colocadas las luces, sí podemos dar por concluida la renovación. Quiero enseñar por aquí que os fijáis en los detalles del envejecido que hace destacar las formas del mueble, pero sin recargarlo demasiado. Fijaros todos los detallitos, hace que sobresalgan las formas. Estas son las bisagras nuevas que le hemos colocado, que nos ha costado, bueno, le ha costado a Javi bastante porque tienen esta forma, son bisagras de superficie y son complicaditas. Todos los tiradores, este es el aspecto. Y aquí os enseño el mueble con las luces encendidas. Las luces de colores vienen con el kit, no ha sido algo que nos hayan pedido específicamente, pero es verdad que le da un toque distinto y así se pueden cambiar los ambientes cambiando de color. Fijaros el detallito de que medio justo no tiene luz, porque si colocáramos una tira LED ahí se vería bastante. Hemos planteado colocar ahí también un embellecedor, pero nos pasaría lo mismo que en las esquinas, que las baldas, que estas sí no se pueden quitar, al ser de madera impedirían que la luz llegara hasta el final, o sea que tampoco nos adelantaría mucho, entonces por eso se quedó así. Y antes de enseñaros el mueble colocado en su sitio, os quiero enseñar cómo era el mueble antes. Recordar, era este mueble tan grande, tan pesado y tan oscuro. Aquí lo veis colocado. Mirad qué bonito ha quedado. La verdad que ha quedado espectacular. Ha sido un cambio que nos ha sorprendido muchísimo y muy gratamente. Sabíamos que iba a cambiar, pero no nos imaginábamos que el cambio iba a ser tan asombroso como lo ha sido. Decidme qué os parece esta transformación. ¿Os ha gustado el cambio? ¿Vosotros qué hubierais hecho con este mueble? ¿Lo hubierais mantenido? ¿Lo hubierais reemplazado por otro? Nos lo decís en los comentarios, al igual que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. Nosotros, por nuestra parte, en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta transformación y espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, comentar, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo trabajo de Exclusive Muebles.